tal? Buenas tardes, yo soy Alejandra Ávila y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Uno Bien. En esta ocasión vamos a hablar del desarrollo y los tipos de identidad, dando continuidad a los dos capítulos anteriores. Hablando de lo que es la familia, la vida familiar es el entorno primario en el cual se desarrolla el individuo y es en la familia en donde se aprenden los primeros valores, las normas, las costumbres y los comportamientos sociales. La familia influye profundamente en la manera en que una persona se percibe a sí misma y en cómo es percibida por los demás. Recordando lo que vimos en los capítulos anteriores, algunas de las funciones claves de la familia son la socialización primaria. En la familia es donde se dan los primeros aprendizajes de cómo vamos a contactar con las demás personas. También es la parte del apoyo emocional. Aquí es donde aprendemos la forma en cómo nos vamos a relacionar afectivamente con los demás. También aprendemos cómo vamos a comportarnos a partir de los valores, de las reglas que nosotros aprendemos dentro de la familia. Y también la familia cumple la función de la transmisión cultural, es decir, se transmiten todo lo que es la parte de las tradiciones, las creencias y todo lo que tenga que ver con el entorno en el cual nos estamos desarrollando. La vida familiar es importante en la parte de la formación de la identidad personal porque esta identidad personal es el conjunto de características, de valores, de creencias, de experiencias y roles que hacen que una persona llegue a ser única y se va a constituir a lo largo del tiempo, especialmente en la infancia, en la adolescencia, y todas estas interacciones van a resultar en lo que es el adulto, en la forma en que se comporta el individuo ya en la edad adulta. Algunos elementos que vamos a encontrar en la identidad pues tienen que ver con la autoimagen, es decir, la percepción que tenemos de nosotros mismos. También en lo que es la autoestima, cómo me valoro, qué valor me doy. Tiene que ver también con el autoconcepto, qué creo de mí, quién soy y qué capacidades tengo. Tiene que ver también con la pertenencia y esta parte de los sentimientos o sentirse parte de un grupo mayor. Aquí también vamos a encontrar influencias en lo que es la formación de la personalidad, y esto tiene que ver con el estilo de crianza que tuvo el individuo, con la comunicación y el afecto que aprendió este individuo, con los roles de género y las expectativas que se tienen del individuo, y también las experiencias significativas que va teniendo el individuo en este entorno familiar. Por eso es importante que nos hagamos algunas preguntas de reflexión, como ¿qué valores aprendí en mi familia que hoy siguen siendo importantes para mí? ¿Cómo influyó mi familia en la manera en que me veo a mí mismo? ¿Qué roles desempeñé dentro de mi familia? ¿Cómo han influenciado estos roles en mi personalidad? También podemos preguntarnos cuáles son las fortalezas que reconozco en mi persona que aprendí de mi familia. Algunos elementos que constituyen la identidad principalmente pues tienen que ver con qué es la identidad personal. Y la identidad personal es el conjunto de características físicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales que van a hacer única a la persona y que van a permitir reconocerse a sí mismo como alguien diferente a los demás a lo largo del tiempo. Esta es una construcción dinámica que se va formando desde la infancia y va a ir evolucionando a partir de las diferentes experiencias que va teniendo el individuo y al entorno cultural en que se está desarrollando. Algunos elementos que constituyen la identidad tienen que ver con el nombre y el origen. Todos tenemos un nombre diferente y un origen diferente.
tiene que ver con nuestras características físicas y muchas veces inclusive en la forma de caminar, en la forma como nos paramos, como nos sentamos. Todo esto tiene que ver en la parte de las características físicas que cada uno de nosotros representamos. Tienen que ver con el sexo y el género, el carácter y la personalidad, los valores y las creencias que adquirimos y que van a guiar nuestras decisiones. La pertenencia social y cultural tienen que ver con la nacionalidad, con la religión, con la comunidad en que nosotros nos desarrollamos. Tienen que ver con nuestra historia personal y sobre todo con todas esas historias que vamos viviendo y que van siendo significativas a lo largo de nuestra vida. Y también tienen que ver con el proyecto de vida que nosotros estamos tratando de diseñar para llegar a alcanzar y tener reconocimiento. Aquí es importante que nos hagamos algunas preguntas de reflexión, como qué aspectos de mi identidad considero que son más importantes para definir la persona que soy, cómo influyen mi cultura y mi entorno en la persona que soy hoy, qué valores guían mis decisiones y por qué escogí estos valores. También otra pregunta sería, ¿qué experiencias me han marcado profundamente y me han hecho llegar a ser la persona que soy hoy? Dentro de las diferentes identidades que podemos encontrar, vamos a tener la identidad positiva y también la identidad diferenciada. ¿Qué es una identidad positiva y diferenciada? Es aquella que permite a la persona reconocerse como única, como valiosa y con un sentido de pertenencia, al mismo tiempo que afirma sus diferencias respecto a los demás individuos con los cuales se relaciona. Este tipo de identidad surge cuando una persona ha logrado integrar sus características personales que tienen que ver con el físico, las emocionales, las sociales, y es reconociendo precisamente sus fortalezas, sus virtudes y todo lo que hacen a esta persona un individuo sólido, un individuo constituido. Algunas características de la identidad positiva las podemos encontrar en la autoestima, que puede ser sana y estable. Otra es la aceptación a sí mismo, el reconocimiento de la propia valía, del propio valor, la capacidad para poder tomar decisiones y el respeto por el pensamiento de los demás, por lo que son los demás. Las características de una identidad diferenciada, aquí podemos encontrar el reconocimiento de lo que hace único a la persona, la capacidad de mantener autenticidad sin necesidad de encajar con otras personas o en otros grupos, la resistencia a la presión y la claridad en los valores y en los límites personales. ¿Por qué es importante desarrollar una identidad positiva y diferenciada? Porque nos va a favorecer el bienestar emocional y psicológico, porque nos va a ayudar a establecer relaciones interpersonales sanas, porque nos va a brindar herramientas para que podamos nosotros enfrentar la presión que puede ser social y la toma de decisiones, porque nos va a ayudar a fortalecer el sentido de propósito y dirección de vida, pero sobre todo porque va a contribuir al respeto de la diversidad y del pensamiento de los otros. Algunas preguntas de reflexión que nos podemos hacer es: ¿qué aspectos de mí me hacen sentir orgulloso? ¿En qué me considero diferente a los demás y cómo valoro esa diferencia? ¿Qué pensamientos o actitudes tengo sobre mí que quisiera cambiar o reforzar? Y si he tenido alguna vez miedo de encajar en algún grupo o en algún trabajo, y qué acciones realizaríamos para poder llegar a fortalecer nuestra autoestima. Hablemos ahora de la identidad difusa. ¿Qué es la identidad difusa? Pues se refiere a un estado en el que la persona no tiene claridad sobre quién es, qué valores le guían, qué desea o cuál es su lugar en el mundo. Esta es una etapa muy común en la adolescencia, pero si persiste en la adultez, pues puede generar una serie de conflictos, baja autoestima, falta de dirección y sobre todo vulnerabilidad ante la presión de otros.
Por eso es importante que nosotros aprendamos cómo trabajar y cómo llegar a ayudar esta parte cuando tenemos problemas. Erik Erikson, él hizo algunos estudios e identificó que la difusión de identidad llega a traer ciertas crisis, pero estas crisis es necesarias que nosotros las pasemos para que podamos aprender de ellas y poder llegar a generar una mejor identidad. ¿Cuáles serían algunas características de la identidad difusa? Pues primero que nada sería la inseguridad en la toma de decisiones, los cambios constantes en los gustos, ideas, creencias o en los grupos de pertenencia, la falta de un propósito claro en la vida, la dificultad para comprometerse en cuanto a relaciones o en cuanto a alcanzar metas, la alta susceptibilidad a la pertenencia en grupo y los sentimientos que van variando y van cambiando muy rápidamente. Algunas causas que nos llevan a tener este tipo de identidad difusa, pues es la falta de apoyo emocional o estructura familiar, los estilos de crianza autoritarios o negligentes, los ambientes escolares o sociales despersonalizados, traumas, experiencias que se vivieron y que no han tenido una solución y dificultades para autoafirmarse frente a la presión de los demás. Algunas consecuencias de estas situaciones pues es la baja autoestima, la dificultad para establecer relaciones auténticas, la vulnerabilidad ante conductas de riesgo y se pueden presentar adicciones, violencia, dependencia emocional, pero sobre todo problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión o la desmotivación. Por eso es importante que hagamos algunas preguntas de reflexión para saber qué tan claro tengo quién soy y qué quiero de la vida. Si siento que mi forma de pensar y actuar cambian según con quién estoy, qué cosas me hacen sentir perdido o confundido, si me cuesta tomar decisiones importantes y por qué, pero sobre todo qué aspectos tendría que explorar para poder llegar a definir mi personalidad. Por el día de hoy es todo, les agradezco mucho su atención y vamos a continuar con este tema en el siguiente capítulo. Recuerden que si tienen preguntas o dudas pueden hacerlas a través de mis redes y yo con todo gusto personalmente las atenderé. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.